Bien, vamos a la historia de esta mañana y está en Marcos 6:30. Y este es uno de los mensajes que puedo decir yo, el milagro más sobresaliente que tuvo Jesús o que hizo Jesús. Y es la alimentación de los 5,000. Y que no eran 5,000, eran como 20,000. No eran 5,000, eran como 20,000. Mateo dice que también estaban las mujeres y los hombres. La Biblia, Marcos dice 5,000, pero Mateo dice que eran hombres y también habían mujeres y niños. Quiere decir que con todo eso, pues, eran casi 20,000 personas. Esta historia es la única, no es la única, porque hay dos historias que la narran los 4 evangelios. Solo hay 2 historias que hablan de 2 acontecimientos que fueron muy importantes. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Es este milagro y también es la resurrección. Son los únicos 2 relatos que aparecen en los 4 evangelios. Hay otros relatos que aparecen en 2, en 3, pero este relato y la resurrección aparecen en los 4 evangelios. Marcos, esta historia se encuentra en Mateo 14:13, en Marcos 6:30, en Lucas 9:10 y en Juan 6 del 1 al 15. Ahí se encuentra esta historia. Nosotros vamos a tomar un poquito de cada una, o sea que he tenido que estar en una historia, en otra historia, en otra historia y en otra historia estudiando para poder traerles a ustedes este mensaje de hoy, esta mañana. No ha sido fácil, como yo le digo, después de que yo salgo aquí, comienzo otra vez en cero y a ponerme a estudiar la palabra de Dios, orándole al Señor a veces, para poder traer a usted este mensaje. Sí que le hemos dedicado bastante tiempo para estudiar estos 4 evangelios y poder enseñar esta historia. Nosotros vamos a estar en Marcos, porque Marcos nos presenta algo más que los otros no lo presentan, que es el corazón compasivo, el corazón amoroso y el corazón bondadoso de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto de esa misma historia, comenzando en el 6:7, Jesús ha delegado a los discípulos, Jesús le ha dicho a los discípulos que vayan de 2 en 2, con autoridad sobre los demonios, sanando, predicando y enseñando la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús, en el 6:7 podemos ver de que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 para que ellos predicaran, predicaran el arrepentimiento, para que también sanaran, echaran fuera demonios. Y del 6:7 al 30, ven ustedes que en medio de eso está la decapitación de Juan el Bautista. Por algo el Señor lo quiere poner ahí. Ok, si ustedes ven el 6, el 7, termina en el 13. Luego viene que Juan el Bautista es decapitado. Ahí también hay una enseñanza que posiblemente también nos puede pasar a nosotros. Pero ya empezando en el versículo 30, tomando como contexto que Jesús ha mandado a los discípulos de 2 en 2, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y sanen, y podemos ver en el versículo 30 de que los discípulos ya han regresado de esa campaña que ellos han tenido. Salen ellos, llegan donde Jesús en el versículo 30, llegan cansados, llegan agobiados. Ha sido un duro trabajo, como le digo, el ministerio es bastante cansado, bastante agobiado, de velos y muchas cosas, y ellos venían también de esa manera. Entonces dice en el versículo 30 que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron
todo lo que ellos habían hecho y todo lo que habían enseñado. Así que tenían mucho que contarle a Jesús. Ya han pasado, como les dije, 6 meses, posiblemente 1 año. Los discípulos se juntan con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Así que había mucho de qué hablar con Jesús. El Señor les dijo a sus discípulos que se retiraran aparte para descansar un poco. Vámonos, vamos a descansar. Ustedes ven el versículo 31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Jesús se apartó a un lugar desierto y apartado. Mateo dice, oyendo Jesús se apartó a un lugar desierto y apartado. Lucas dice que tomándolo a ellos se retiró aparte a un lugar desierto llamado Betsaida. O sea que cada quien está diciendo, estaban cansados, estaban agotados, se fueron a descansar. Uno dice, se fueron a Betsaida. Otros dicen a un lugar desierto, y es verdad, el lugar era desierto, el lugar era desolado, llamado Betsaida. Quiere decir que ellos ahora están en un lugar desierto, apartado de la ciudad llamada Betsaida. En el versículo 32, esto fue tomado de uno, del otro y del otro, de los 4 evangelios. Pero nos dice la palabra que se retiró a un lugar desierto. Ahora ellos estaban apartados. El lugar se llamaba Betsaida, era un lugar desierto, solitario. Y también nos dice en la palabra, dice que el Señor viene y le dice, apartémonos a un lugar desierto, descansen un poco, porque eran muchos, había una multitud, porque eran muchos los que iban y los que venían, de manera que aún los discípulos no tenían tiempo ni para comer. No tenían tiempo ni para comer. En el versículo 33, dice que muchos le vieron ir. Cuando Jesús se iba, muchos lo vieron y lo reconocieron. Este es Jesús. Y esta gente se fueron a pie y llegaron antes que ellos. Jesús toma la barca, se van a un lugar desierto, apartado, y esta gente vio que era Jesús y se fueron siguiéndolos, y ellos se fueron a pie y llegaron antes que llegara la barca, y eran aproximadamente como 12 kilómetros. Le vieron ir, dice el versículo 33, le reconocieron, se fueron a pie, llegaron antes que ellos a ese lugar apartado y se juntaron con Jesús. Y dice que Jesús sanó a todos los que estaban en ese lugar. Pero en Lucas hay algo que me llama la atención. Que Jesús no vio a la multitud como un estorbo, con indiferencia. No, aunque sabían de que porque sabía Jesús que en esa multitud todos necesitaban ayuda, todos necesitaban el evangelio, porque dice la palabra que primeramente les habló Jesús del reino de los cielos, la palabra de Dios. Jesús, como le dije a mi hermano, Jesús predicaba a Jesús, Cristo predicaba a Cristo. ¿Me explico? Cuando viene Jesús, ¿qué es lo que Jesús predicaba? Jesús predicaba de Él mismo. Jesús mismo dijo, todo lo que hablan los profetas, todo lo que hablan los salmos, hablan de mí. Jesús predicaba a Jesús, Cristo predicaba a Cristo. ¿Me explico? Llegan los discípulos estaban cansados, los discípulos estaban agotados, los discípulos estaban agobiados. Llegan donde Jesús y le cuentan todo lo que Él les había enseñado. Hicimos esto, sacamos demonios, sanamos enfermos, hicimos todo y les enseñamos la palabra de Dios. Ellos estaban cansados, habían pasado casi por 205 ciudades, habían visitado, posiblemente ellos estuvieron de 6 meses a 1 año predicando. Así que eso era día, era noche, ellos están agobiados, como les dije, cansados. De repente
vuelven donde Jesús. Y Jesús los ve y les dice, sí, están cansados. Los voy a llevar a un lugar apartado, los voy a llevar a un lugar solitario, a un lugar llamado Besaida, donde ustedes me pueden decir todo lo que hicieron. Pero ahí había unas personas que vieron a ellos y vieron a Jesús cuando Jesús se sube a la barca con sus discípulos. Solamente era con ellos que Jesús quería hablar. Pero de repente muchos lo vieron, ahí está Jesús, vamos, sigamos a Jesús. Y ven por dónde la ruta que Jesús iba y se fueron corriendo por 12 kilómetros hasta llegar donde estaba Jesús, hasta llegar donde estaba Él. Y dice que en esa multitud había enfermos, allá había de todo. Pero Jesús lo ve y ellos necesitaban la palabra de Dios. Amén. Marcos nos dice que cuando Jesús vio a esas personas, dice que tuvo compasión de ellos. Salió Jesús, vio la multitud y dice que cuando la vio, tuvo compasión de ellos. ¿Qué quiere decir compasión? Que se te remueven las entrañas por dentro cuando tú ves la necesidad de alguien. A Jesús le pasó que se le removió todo por dentro. Jesús lo vio con los ojos, Jesús lo vio con el corazón y ahora Jesús va a hacer algo con sus manos. Él iba a hacer algo. Jesús los vio cansados, sin protección, los vio indefensos, los vio sin consuelo, sin esperanza, los vio hambrientos, los vio miserables. Es una condición terrible. Algunos estamos pasando algunos problemas también, alguna condición estamos pasando. Quizás no sea como la de esta gente, pero habemos unos que también están vacíos del alma. Alguien que quizás me está viendo. Pero ahí estaba Jesús, sintiendo compasión. Jesús estaba sintiendo el dolor. La Biblia dice que nosotros, el Señor nos salvó para que nos pareciéramos a Jesús, para que hiciéramos las cosas que Jesús también hacía. Ahí estaba esa gente con su corazón destrozado, porque dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Las vio indefensas, las vio que podía llegar el lobo y se las podía comer. Eran como ovejas sin pastor, sin consuelo. Pero ahí podemos ver el corazón compasivo de Jesús, su amor, su cuidado. Y dice que Jesús comenzó a enseñarles la palabra de Dios. Para Jesús lo importante era la palabra, enseñarles la palabra de Dios. Jesús muestra su amor, muestra su compasión, enseñándoles primeramente la palabra de Dios, enseñándoles que hay consuelo, enseñándoles que hay salvación. Y nuestra tarea como pastor es alimentar el rebaño con la palabra de Dios. Esa es mi tarea como pastor, alimentar este rebaño con la palabra de Dios. Jesús viene predicando buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor. Así que Jesús vio como una oportunidad para darle la gloria a Dios. Esta es la oportunidad para poder darle la gloria a Dios. Veces que el Señor nos pone a nosotros alguien en nuestro camino para que nosotros podamos hacer algo para glorificar a Dios y demostrar que en verdad nosotros somos cristianos. Compasión es sentir el dolor, tener tristeza por otro que ha sentido tristeza. Se le removió el corazón a Jesús.
los vio como ovejas que no tenían pastor. Estaban desprotegidos a merced de los lobos, como cuando vienen personas destrozadas. Los lobos abusan de ciertas personas. En el versículo 35 dice que ya la hora había avanzado. Unos dicen que ya era de noche, otros dicen que ya era muy tarde. Estamos hablando de los 4 evangelios. También dice que subió al monte y se sentó y los vio. Esta era una gran multitud, ya se estaba haciendo de noche, ya era muy tarde. Recuerden ustedes cómo era el lugar, era un lugar apartado, era un lugar desierto, ahí no habían tiendas, ahí no habían panaderías, ahí no había nada. Y había un problema bien grande, que era una multitud. Habían más de 5,000 personas ahí. Era una multitud. El lugar desierto, ya cayendo la noche, sin comida. Esto sí que era un problema. Era un lío muy grande. Era algo imposible. Para nosotros, para ellos, para los discípulos era imposible. Pero para nuestro Señor todo es posible. Todo es posible. Ya dice la palabra que ya estaba cerca la Pascua. Era el tiempo de primavera, porque dice que lo sentó en un pasto verde. Hay que, cuando estudien las palabras, chequen hasta lo más mínimo. Estaba todo verde, ¿ok? Era la Pascua, quiere decir que estaban en primavera. La noche ya había llegado, no había un lugar donde ir. Estaban en un lugar alejado de todo. En el versículo 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, ya era muy tarde. Los discípulos dicen que se acercan a él, diciéndole, Jesús, es un lugar desierto, es de noche. Jesús ya sabía todo eso. En el versículo 36 vienen los discípulos y le dicen, despídalos para que se vayan ellos. Además, ellos vinieron por su propio gusto. Nadie les dijo que vinieran. Ellos vinieron porque quisieron. Estaban solos. Diles que se vayan por ahí, por los campos, alrededores, algunas ciudades, y compren pan. Pues no tienen que comer. No tienen que comer. Parecía una buena idea, ¿verdad? Sería que pueden pasar dos cosas, o muchas cosas ahí. Y yo pienso de que los discípulos tal vez querían que se fueran, porque ellos querían descansar. Es una. Y los discípulos estaban enfocados nada más en el problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo saldremos de esto? Hay una multitud. No tienen que comer, ya es de noche. Estamos en un lugar apartado, en un lugar desierto, y hasta todo oscuro. Pero ahora Jesús va a darles una lección, como a nosotros también. Estos ya habían visto a Jesús hacer milagros. Y la pregunta de ellos es, ¿cómo les damos de comer si se quedan? ¿Dónde compraremos pan? ¿Qué hacemos ante esto? Esto es imposible. Nosotros también a veces tenemos algunas circunstancias que para nosotros son imposibles. Pero para Dios todo es posible. Jesús los queda viendo a los discípulos y les dice, ellos no tienen necesidad de irse. ¿Por qué? Deben de comer ustedes. Ellos ya habían ido allá, habían hecho milagros, habían hecho tanta cosa. Y Jesús los queda viendo. Jesús, les pide a los que se vayan. Y Jesús le dice, no. Deben de comer ustedes. El Señor lo puede hacer, pero el Señor siempre usa a alguien para hacer su milagro. Cuando Jesús vio a Lázaro, le dijo, quiten esa piedra. Señor siempre nos manda a alguien, a alguno de nosotros, cuando Él va a hacer un milagro, a hacer algo. Siempre. Vean los milagros de Jesús.
En Juan 6:5 dice, ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Pero Jesús decía esto para probarlos. Para probarlos. Porque Jesús sabía ya lo que tenía que hacer. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer en tu circunstancia. Él sabe lo que tiene que hacer cuando estás pasando un problema. Él lo sabe. Él sabe lo que tiene que hacer. Amén. Pero Él decía esto para probarles. Jesús no le está diciendo cómo vamos a comprar pan, sino de dónde vamos a sacar pan. Porque Él sabe dónde lo va a sacar. Él no le está diciendo, no les está mandando. Jesús dice, no dice de dónde compraremos pan. Jesús sabía que ahí no había nada, sino que de dónde vamos a sacar el pan. Para todos estos, en Marcos 6:37 Jesús dice, denle ustedes de comer. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nosotros tenemos que darles de comer? Ahí estaba Felipe. El Señor se dirige a Felipe, porque Felipe era de ahí mismo, de ese lugar. Felipe, tú eres de aquí de Bethsaida, tú tienes que conocer cómo está el ambiente. Sin embargo, Felipe empieza a hacer cuentas. ¿Cuántas son? 20,000 personas. Wow. Ni 200 denarios nos alcanzarían para darle de comer a esta gente. Ni con el salario de 8 meses podemos darle de comer a esta gente. Eran 20,000 personas las que habían ahí. Y Jesús no dice de dónde compraremos pan, sino que dice de dónde sacaremos pan. Pero Él ya sabe de dónde lo va a sacar. Jesús ya sabía todo lo que estaba pasando ahí. Felipe, ¿tú qué piensas, Felipe? Felipe sacó cuentas y no le salieron. Y le dice, despídelos. Ese no es problema nuestro. Que se atiendan ellos solos. Ellos vinieron por su propia cuenta. Nadie les dijo, aquí no hay comida, que se vayan. Así vimos muchos creyentes nosotros. Cuando vemos la necesidad de alguien, ese no es mi problema, ese es el problema de él. Que haga lo que él quiere. Es asunto de él, no es asunto mío. Así hay muchos cristianos que pasamos desapercibidos por la necesidad de otro. Pero deben de comer. Imposible. El problema para los discípulos era muy grande. Era imposible. Pero ahí enfrente de ellos estaba la solución. ¿Cuál era la solución? Cristo es la solución. La solución está en el poder de Dios. Cristo estaba enfrente de ellos. Y ellos todavía están vacilando, están buscando cómo lo van a hacer, de dónde va a salir, cómo podemos comprar. Ellos lo estaban haciendo con sus fuerzas. Y hay veces que no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Jesucristo que nosotros vamos a salir del problema. Es con las fuerzas de Él, no es con nuestra fuerza. Felipe, ¿qué hacemos? No sé, Señor, no sé qué vamos a hacer. Esto es imposible. No hay nada imposible para nuestro Dios. Aquí no hay plata, dice. ¿Qué actitud la de Felipe? ¿Se ha topado usted con personas que le han dicho, no, esto ya no se puede, aquí ya no hay trabajo, vete para otro lado, a mí no me alcanza, aquí no hay lugar, todo está cerrado, ya es muy tarde? ¿Cómo le ve, hermano? Ay, muy mal. ¿Cómo estás? En todas partes hay Felipe, ¿verdad? ¿Se ha topado usted con Felipe? No. Aquí no hay Felipe. Ese Felipe era, pero súper negativo.
Aquí no hay nada, aquí no hay comida, ya es muy tarde, las tiendas están cerradas, todo está cerrado. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Hay mucha gente, hay mucha multitud. Y así es. Y uno se queda. Pero lo más triste es que unos contagian a los otros. De repente empieza uno a decir, no, aquí ya no se puede, aquí ya no hay nada. Y el otro empieza a decir, sí, es verdad, no hay nada. Luego aparece Andrés. Qué bueno que apareció Andrés ahí en la escena. Señor, fíjese que yo andaba por ahí y encontré este niño. El niño tenía de 8 a 10 años, 10, 11 años. Ahí aparece el niño. Uno no sabe de dónde va a aparecer la bendición. Dios puede usar a cualquiera para bendecirte. Quiero que vayan siguiendo, no está fácil, pero quiero que vayan siguiendo lo que les estoy diciendo. Andrés, aunque con un poquita fe, Señor, yo andaba por ahí, pero mira, encontré a este niño. Y yo pienso que tú, Señor, puedes hacer algo con esto que anda este niño. El niño lo que andaba, quizás su mamá, una madre prudente, como hay muchas aquí, mamá, quiero ir a ver a Jesús. Sí, niño, pero no sabemos cuánto tiempo vas a estar ahí, no sé con quién fue él, pero total que su mamá le puso a él 5 panecitos y 2 peces. Pero no eran panes grandes, no, eran chiquitos, eran panecillos, dice la palabra. A eso le llamaban allá pan del pobre. ¿No era la pita? ¿Cómo dice? ¿No era pita? No. Pan del pobre, era cebada, era de lo más pobre que hay. Solamente era cebada y agua, unos panecillos. Nada más. Eran pobres, ahí no habían ricos. ¿Y qué más trae? Pues 5 panecillos y también trae 2 peces. Pero no eran 2 peces como lo pintan, no, eran sardinitas. El tamaño de una sardina. Sí, sardinitas de esas que ustedes ven. Eso era lo que ese niño llevaba. Pero con esto no podemos hacer nada. Mira, Señor, esto que tenemos. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? No podemos hacer nada con esto, según los discípulos. Pan de pobre, los peces como sardinitas. Esto era todo lo que había para alimentar 20,000 personas. Como les dije en el 44, Marco nos está diciendo que Mateo, que habían mujeres y niños. No solamente eran 5,000 hombres. Allá no había televisión. Había muchos niños. Es todo lo que hay. Ellos están tratando de averiguar qué es lo que vamos a hacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira la multitud. Sin embargo, aparece ese niño con 5 panes, 2 peces. ¿Se podrá hacer algo con eso? Sí se puede hacer algo, pero en las manos de Jesús. Solamente en las manos de Jesús se podía hacer algo. Señor, eso es muy poca cosa. Pero tú eres grande, Señor. Esto es poquito, Señor, pero tú eres grande. Ahora, mire lo que hace Jesús. Están siguiendo todo el panorama. Y les dice Jesús, bueno, 5 panes, panecillos, 2 sardinitas. Acuéstenlos a todos. Díganle que se recuesten. Eran 20,000, hicieron grupos de 100. Grupos de 50, de 100, 50 y 50, y les dicen, recuéstense. En aquel tiempo, recostarse, ellos comían como recostados. Recuéstense. ¿Qué les está diciendo Jesús? Recuéstense que ya vamos a cenar. Recuéstense todos que ya vamos a cenar. No hay sentido, es ridículo. El Señor está llevando a los discípulos a lo imposible. Y eso es lo que te quiero decir esta mañana. Dios te está llevando a lo imposible. Es que aquí me quiero quedar y aquí no paso. No, el Señor quiere que des un paso más. De lo poquito que tienes a la compañía que vas a fundar.
¿Amén? De lo poquito, de lo poquito. Cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios lo bendice. Lo poquito que tú tienes, Dios lo bendice. Dice que el versículo 39, de ahí mismo de Marcos, que estamos siguiendo, versículo por versículo, y le mandó que se recostaran. Esa era la manera como comía. Y se recostaron en la, ¿cómo era la grama? Verde, primavera, en grupos de 150 en 50. ¿Listo para cenar? Sí, Señor, pero no vemos nada. No estamos viendo nada, pero estamos listos para comer. ¡Qué fe! Aquellos que sí es verdad. Aquí hay personas de fe, que yo sé que con un poquito van a hacer muchas cosas. Pero fíjense que los puso en orden. Cuando nosotros estamos en orden, Dios acelera el milagro. Dios no está en el desorden, Dios está en el orden. Tú tienes que arreglar todo lo que vas a hacer. Si eres empresario, tú tienes que poner todo en orden. Esto es lo que voy a hacer, estos son los permisos que voy a sacar, todo en orden. Ellos se pusieron en orden. 1. Vamos a cenar, dice Jesús. Es como que, ¿y qué hizo Jesús? Jesús se sienta y dice que vio al cielo y dio gracias. Eso es lo que nosotros hacemos siempre cuando vamos a tomar los alimentos, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo bendice. Habiendo dado gracias, dice que lo repartió a sus discípulos. Fíjense bien, el milagro no se produce en las manos de Jesús. Ahí no se produjo el milagro. Jesús no agarró la cesta y levantó y la bendijo y empezaron a salir peces por todos lados. No. Porque yo he visto algunos cortos donde Jesús aparece y empiezan a caer peces por todos lados. No. Jesús agarró la cesta, la bendijo y luego dice que Jesús empezó a repartir a los discípulos aquellos peces. Ay, y empezó. ¡Wow! ¿Ve cómo sale? Tanto pez. Jesús empieza. Él le dio a los discípulos. Y estos comienzan a repartirlos. Ellos solamente obedecieron. Repartan ustedes. Agarraron también y empezaron a repartir. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? No fue en las manos de Jesús, fue en las manos de ellos. Cuando empezaron a repartir, no se acababan esos peces ni esos panecillos. Ellos fueron obedientes a lo que el Señor les dijo. Ellos no se pudieron a pensar, no, con estos poquitos no voy a hacer nada, mejor vergüenza me va a dar ir a pararme ahí enfrente de ellos y yo haciendo así, no sacando nada. Pero ellos fueron ahí enfrente de aquella multitud que estaba ordenada y empezaron a sacar, y más. Los panes y los peces comenzaron a multiplicarse. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Lo primero que hicieron los discípulos fueron obedientes al Señor. Sé obediente. ¿Quieres un milagro? Sé obediente. Sé obediente. El Señor no le dio gracias al niño. El Señor levantó y le dio gracias al Padre, porque Él había puesto los elementos para que Él pudiera hacer ese milagro. Dice la palabra que Él dio gracias a Dios, y en el versículo 42, ahí mismo ustedes pueden leerlo, y comieron todos, y se saciaron. Wow. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos, ¿cuántas? 12
cestas llenas de lo que sobró de los peces. No solamente comieron todos y se saciaron, sino que sobraron todavía peces. 20,000 personas comieron todos, se saciaron. Alguien me pudo haber dicho, no pastor, el milagro no fue perfecto porque sobró. Quería que quedara todo igual, pero no es así, porque en el oriente, cuando usted deja comida es porque ya está lleno, ya no necesita más. O sea que todos se llenaron. Amén. ¿Me expliqué? Te invitan a comer a una casa, ok, y de repente ahí está la comida, tú ya no comes más, es porque ya está lleno, es porque te gustó la comida. Bueno, aquí con alguien que está por aquí sí se acaba todo. Pero 12 cestas llenas y lo que sobró fueron muchos peces. Jesús ya sabía de antemano lo que iba a pasar ahí. ¿No creen ustedes que Jesús ya sabía todo? Jesús sabía todo. Jesús sabía, porque Él dijo, yo lo estoy haciendo para probarlos. Jesús estaba probando a los discípulos a ver qué hacían ellos. Y ahí estaba enfrente de ellos la solución del problema. Enfrente tuyo está la solución de tu problema. La solución de tu problema es Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el cual tú tienes que poner toda tu confianza. La confianza no está en tu trabajo, no está en tu salario. La confianza tuya tiene que estar en Jesús. En Él tiene que estar. Jesús sabía de que aquella mamá le iba a poner unos pececillos al niño, que le iba a poner el pan. Jesús sabía de que allá había mucha gente. Jesús sabía todo y Él lo sabe todo. Gloria a Dios. Los discípulos cansados no sabían qué hacer. Les voy a poner un niño y a una madre para que le ponga almuerzo a este niño, para que vean que yo de lo insignificante hago cosas significantes. De lo imposible yo hago cosas que son posibles. Ese es mi Dios, ese es el Dios en que tú tienes que confiar. Quizás estás pasando problemas económicos, pero el Señor tiene la solución de todo eso. Ellos van a ver, ellos vieron lo que Jesús pudo hacer. El niño tenía algo insignificante para ellos, pero para Jesús tenía mucho significado. El Señor pudo hacer caer pan del cielo, o mandar ángeles para que trajeran pan, o cuervos para que trajeran comida para todos, pero no. El Señor ese milagro no lo hizo solo. El Señor siempre quiere que tú también seas parte del milagro, seas parte de la solución del problema. Él podía hacer, como allá en Lloro, hacer caer peces. El Señor lo podía hacer solo. Como Dios puede salvar a todos, pero no, Él necesita personas. Por eso Él dijo, vayan. ¿A dónde? A todas las naciones. Enséñeles el Evangelio. Bautícelos. Él lo puede hacer, pero no, Él quiere que usted se mueva a hacer algo. Él quiere que usted se mueva con lo poquito que usted tiene. Pero cuando usted, ese poquito que usted tiene, lo da para el Señor lo multiplica. El Señor lo bendice. Ese talento que tú tienes, porque todos los cristianos, todos, hembras, señoras, varones, todos tenemos talento dado por Dios. Todos tenemos talento dado por Dios. Pero cuando tú lo pones, Señor, estos son mis panes, estos son mis pececillos, este es mi talento, lo pongo para ti, Señor, estos son mis recursos, esto es para ti, Señor. Dios lo multiplica.
Ese niño, no me quiten mi pan ni mis pececillos, no me lo quiten. No, ese niño tenía un pleno conocimiento que cuando un niño nos está enseñando acá, que cuando tú le das al Señor de lo que tienes, el Señor te lo bendice y te lo multiplica. Yo creo que Jesús le ha de haber dicho a este niño, llévate una canasta llena de peces. Mamá, mira lo que traje. ¿Viste lo que me dices? El Señor lo multiplicó. Y mira todo lo que traigo. Es posible. A mí me gusta pensar mucho. Ese talento. Quizás dice, no, muy poco, Señor, yo soy como Moisés, medio tartamudo. El Señor te ha dado talento. Él te dio dones para que tú puedas servir, para que tú puedas ponerlo en las manos de Dios. Si tú no pones nada en las manos de Dios, Él no va a multiplicar nada. Es que si yo le doy me voy a quedar sin nada. El niño no pensó así. Nosotros a veces pensamos así. Si yo le doy al Señor esto, me quedo sin nada. No. En el reino del cielo no es así. Aquí posiblemente puedas pensar así. Si yo doy me quedo sin nada. Avarientos. Con el Señor no es así. En el reino no es así. Tú pones tu talento al Señor y el Señor te lo multiplica. Ven, ser siervo fiel. En lo poquito me fuiste fiel, yo en lo mucho te voy a poner. El poquito de talento que tenías me lo diste a mí. Ahora yo te voy a bendecir y te lo voy a multiplicar. Aquí está el ejemplo. Cuando llega al final de este relato, ¿qué fue lo que usó Jesús? El milagro de dar. Dice el Señor que Él nos da el talento para dar, unos para servir, otros para tanta cosa. ¿Okay? Pero ¿cuál fue aquí el milagro? ¿Qué usó el Señor humanamente? El milagro de dar. Fíjense bien, el niño le dio a Jesús. ¿Sí? Jesús le dio a sus discípulos. Sus discípulos le dieron a la multitud. Eso es el asunto. Denle a Jesús. Eso fue lo que hizo el niño. Se lo dio a Jesús el talentito que tenía. Jesús se lo dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a las multitudes. Ese niño no sabía que ese día él iba a ser instrumento de Dios. Hay un día que el Señor nos va a usar como instrumentos de Él. Y ese día comenzó hoy. Tenemos que ser instrumentos de Dios. No, pastor, es que yo no tengo talento. Todo cristiano o cristiana o que se haya lavado con la sangre de Jesucristo y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, Dios le ha dado algún talento. A todos. ¿Recuerdan lo que les expliqué acerca de la semana pasada? ¿Con quién te identificabas tú? ¿Con el paralítico que no servía para nada? ¿O eras como aquellos 4 amigos que llevaron a Jesús a los pies al paralítico? ¿O eras la multitud que estaba estorbando? ¿O eras aquellos que dieron gracias a Dios cuando vieron lo que Jesús había hecho? Yo me quedé pensando después de predicar este mensaje, ¿de cuál soy yo? ¿De cuál es? Uno sabe lo que uno es. Uno sabe si está sirviendo en el reino de los cielos o no está sirviendo nada. Uno sabe cómo está. Uno sabe si es como aquellos amigos que llevaron a este paralítico a los pies de Jesús. Y tú sabes también si tú eres ese paralítico que está ahí acostado sin hacer nada, viendo el cielo nada más, a ver si te caen toronjas. Del cielo, no. ¿Me expliqué? Este muchacho tiene un gran talento. Y él lo está poniendo a los pies de Jesús. Y yo veo a los muchachos del grupo. Ahí estaba el talento. Y ahora, ¿qué ha pasado? Dios los ha bendecido y se los ha multiplicado. ¿Está mi hermano? Dios le ha multiplicado el talento. Y entre más le damos a Dios, más Él bendice nuestro talento, más Él bendice y lo multiplica ese talento.
Lo que tú tienes. Ay, está hablando el pastor otra vez. De dar y dar y dar y dar. Porque vino que nada. Me asusta eso. Lo que tú tienes, tráeselo a Jesús. Usted puede tener muchos talentos, pero si no se los da a Dios, Dios no los bendice, Dios no los multiplica. Se le van secando esos talentos. Ven, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Den ese talento al Señor. Dios te dio un talento para servir a otros. Y yo no quiero que estas predicaciones, porque el Señor te va a demandar, o algún día que tú estés enfrente en el tribunal de Cristo, frente a frente con Él. Nunca me explicaron, nunca me enseñaron. Por eso que yo tengo mucho cuidado en predicar la palabra, porque todo esto que yo predico se te va a demandar un día, si te quedaste como el paralítico, sin hacer nada. Sirva a otros. Hermano, necesita oración. ¿Qué necesita? Ni la mano le quieren dar al otro. Ya no tenemos el problema del COVID. Es una oportunidad de la gracia para glorificar a Dios. Dios te ha dado tanto, hermano. Tenemos tanto en este país. Termino con esto. Estos peces que Jesús repartió, hermano Nico, nunca nadaron en un mar. Nunca. ¿Cierto? Nunca conocieron el mar, nunca conocieron un estanque, el río, nada. De ahí salieron. Nunca nadaron en ninguna parte. Y estos panes fueron hechos de una harina que nunca fue plantada. Nunca. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer. Dios puede crear peces. Dios puede crear donde no hay nada. Dios puede crear. Dios puede hacer. Él todo lo puede hacer. Él es el dueño de todo. Él es el Señor de los imposibles, de los posibles. Dice al final que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y que sobró. En otro de los versículos al final dice que cuando vieron esto, glorificaron a Dios. Cuando ustedes ponen su talento, alguien lo va a ver y va a glorificar a Dios. Quizás su familia, no sé. Pero el asunto de el asunto de todo esto es ser como aquel niño. Yo siempre quiero identificarme con alguien. Ese niño puso todo a los pies de Jesús para que el Señor pudiera hacer su milagro. Tú puedes ser ese niño. Tú estás siendo ese niño. Yo sé. Pongan su talento en las manos de Dios y el Señor va a hacer el milagro. Amén. Dios me le bendiga. Que Dios me lo guarde. Denle un aplauso al Rey.